Bien, está recién aterrizado, llegó ayer por la tarde y de momento lo que hemos visto viene con muchas ganas de aportar al equipo lo que él tiene dentro y lo aceptamos como uno más. Físicamente lo habéis visto bien, ¿no? Sí, solo hemos podido ver este entreno y se le ve bien. Sí. Se cerró ayer el mercado, sois 19 profesionales, más luego los canteranos Óscar y Alberto. ¿Te da la sensación de que con esta plantilla se pueden mejorar las prestaciones de la del año pasado o es una plantilla corta a tu juicio? No, para mi juicio somos los que estamos y desde dentro creemos que tenemos la plantilla lo suficientemente grande o como lo quieras llamar para pelear por los objetivos que nos marcamos, que es ir partido a partido. Y tanto los 19 considerados como de primera plantilla como los chicos del filial ya estamos viendo a Óscar que está cumpliendo y haciendo grandes partidos y están preparados para ayudar, o sea que respecto a eso no tenemos ningún tipo de problema. Buenos días, Gonzalo. Buenas. ¿Ha llegado el ruido a la plantilla, lo digo por todo lo que se ha generado alrededor del fichaje de Danilo? Ruido, ¿sabes qué pasa? Que los jugadores desde dentro nos intentamos aislar un poco porque al final si te pones a leer, escuchar y a querer buscar soluciones fuera te vuelves loco y creo que no, ni ayudan y al final creo que te puede llegar a perjudicar más que ayudar, o sea que los jugadores desde dentro nos intentamos aislar, a entrenar, a cuidarse, comer bien, descansar y para luego poder dar lo máximo sin pensar en otras cosas. Gonzalo, ¿qué esperas del partido del domingo ante el Lugo? ¿Por qué es un partido tan importante para vosotros después de estas 3 primeras jornadas? En fin, ¿cómo lo preparáis? Lo preparamos como un partido muy importante, sin tampoco volvernos locos ni pensar que es una final porque es la jornada 4, pero sí que lo preparamos como un partido importantísimo porque al final todavía hemos ganado pero no hemos encontrado esas sensaciones buenas que tenemos de nosotros somos un equipo que nos gusta dominar, tener la pelota, crear ocasiones, machacar al rival y de momento eso la verdad que siendo realistas no se ha visto y queremos ante nuestra afición cambiar un poco la imagen que dimos el primer día que fue la verdad muy mala y tenemos ganas de darle la vuelta y conseguir 3 puntos de verdad y con merecimiento que seguro. ¿Por qué es importante ganar entonces? Bueno, es importante ganar cada jornada porque si no estamos para esto, si estamos para ganar, ya sea por H o por B. Si ganamos con el Alcorcón, pues mira, hemos ganado, pero nosotros preferimos ganar con total merecimiento y con habiendo hecho las cosas como nos gusta, pero bueno, al final es verdad que lo más importante es ganar, pero siempre queremos de nuestra forma. Bajo tu punto de vista, ¿qué le falta al equipo? Porque se ha mantenido el bloque, el entrenador, sois muchos los que jugáis del año pasado y sin embargo estáis muy lejos de ese Elche pues, que trataba bien la pelota, que defendía bien y lo llegaba un poco. Ahora mismo es todo lo contrario. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas son que yo creo que estamos empezando. Si te fijas, el año pasado, en septiembre, agosto-septiembre, tampoco fueron buenos meses hasta que no llegó jornada 6-7, partido un poco del Málaga, Zaragoza, que el equipo se fue acoplando un poco y también la segunda vuelta. Al final la temporada es muy larga y ojalá hubiéramos tenido ya desde el principio las mejores sensaciones, pero por desgracia no ha sido así. Pero esto sigue y el equipo está entrenando muy bien, muy fuerte y falta que cada uno pues vayamos recuperando nuestro mejor nivel, yo el primero y en eso estamos, en trabajar, entrar al gimnasio, comer bien y entrenar a tope para ir recuperando nuestro mejor nivel y cuando al final el equipo se conjunta y cada uno recupera su mejor nivel es cuando los objetivos se van cumpliendo. Buenos días. Es una temporada muy importante para ti después del año pasado de la lesión. Se te están poniendo muchos focos, sobre todo después de la marcha de Javi Flores. ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, yo es una temporada que afronto con mucha ilusión, sin olvidarnos tampoco que al final cuando sales de una lesión larga y más como la mía, que fueron casi 3 meses y luego otros 2, 3 que tampoco realmente jugué prácticamente ningún partido, yo entreno al máximo cada día y trato de dar mi mejor nivel, creo que voy a ir poco a poco consiguiéndolo. Estoy agradecido al míster porque me está dando los minutos y la confianza que necesita un jugador para sentirse importante y para recuperar su nivel. Él está haciendo todo lo que puede hacer, que es ponerme, igual que a los otros 10 compañeros. El entrenador lo máximo que puede hacer es ponerte. Tú ya después, lo otro, tanto los premios como el castigo recae sobre ti. Y yo estoy trabajando cada día muy fuerte para conseguir mi mejor nivel y creo que lo voy a conseguir. ¿Cómo te estás encontrando personalmente? Lo digo porque no se te terminaba de ver a gusto en el campo cuando
jugando, por lo menos la sensación que da desde fuera. Pues mira, el primer partido fue el partido que peor me he encontrado, la verdad. Un poco, quizá, no sé, el debut, una mezcla de que el equipo tampoco ninguno estuvimos bien en el campo. Creo que he ido mejorando en Alcorcón, creo que estuve un poco mejor, y el otro día en Zaragoza yo a nivel de campo personalmente sí que me encontré mejor. Y en eso estamos, en intentar conseguir las sensaciones, el mejor nivel, a base de entrenamientos de ritmo y de ir acumulando buenos partidos. ¿A qué crees que se debe? ¿Al sistema? ¿A los compañeros que están contigo en el equipo? No, si hablamos, por ejemplo, de mi rendimiento, tengo que centrarme en mí y ser autocrítico, que creo que yo siempre lo he sido, y no puedo pensar que no estoy jugando bien por el de al lado. Si no he jugado bien estos partidos o no he jugado a mi mejor nivel, pues tengo que exigirme y conseguirlo desde este domingo o desde el entrenamiento de mañana. Así que no, respecto a eso estoy tranquilo y creo que con minutos y con confianza voy a conseguirlo más pronto que tarde. Gonzalo, está claro, y vosotros lo sabéis mejor que nadie, que hay que mejorar ofensivamente, pero creo que hay cosas que se pueden rescatar muy positivas, citando que arriba no llegasteis mucho del partido en Zaragoza. ¿A ti qué es lo que más te gustó de ese Elche, que no anduvo mal, excepto en ataque, que se llevó poco? Yo creo que al final hay que tener en cuenta que vamos a Zaragoza, un rival potente, y sí que creo que hubo tramos en los que, aunque no concretamos quizá en ocasiones, hubo tramos en los que cuando tuvimos un poco de personalidad y quisimos tener la pelota, el que Zaragoza no llegaba. O sea, cuando cogíamos en un lado, aguantábamos un poco, dábamos aire al equipo un poco los mediapuntas, y junto con Iván, con Nino, conmigo, con Nuque, creo que el equipo estaba bien. Ahora nos falta encontrar esa continuidad de ser nosotros los que tenemos siempre el balón y que sea el otro equipo el que intente coger aire, por así decirlo. Creo que habría que darle un poco la vuelta, pero sí que rescatamos cosas positivas y en eso estamos trabajando. Gonzalo, ¿eres consciente de que este es tu momento? Lo digo porque eres el único jugador de corte organizador, el míster está apostando por ti en este arranque, no hay un sustituto para tu posición. En definitiva, que quizás este es el momento hasta ahora de tu carrera profesional donde es el ahora o nunca. Sí, yo considero también que es el momento perfecto, estoy en la situación ideal, aunque bueno, sí que tengo compañeros y rivales no, sí que tengo compañeros y competencia, porque al final dentro de un equipo somos 19 más los chicos del filial y siempre hay competencia y siempre hay sustitutos, por así decirlo, y por eso no tengo ni que relajarme ni nada, pero sí que es verdad que tengo una buena oportunidad por delante y está en mis manos y en mi cabeza y mis pies, así que nada, lo que digo, yo voy a dar todo lo que tenga y a intentar abstraerme un poco de todo lo que se diga, tanto si es bueno, si es malo, porque al final eso ni ayuda, y en eso estoy. Y te ves con nivel capacitado, ¿no? Yo me veo con nivel capacitado para, lo que te digo, si es lo que es el míster, para jugar todos los partidos, para recuperar ese nivel que mostré cuando llegué aquí en pretemporada y durante algunos tramos de la primera vuelta del año pasado, y en eso estoy. Y después de tanto tiempo parado, pues a la gente se le olvida quizá un poco, pero tienen que entender que hay veces que es un poco difícil recuperar esas sensaciones, ese nivel de confianza, de tener ese dominio del balón y eso. Para terminar con la pregunta, Sí. era por si a pesar de tu juventud, si te ves capacitado para ser el líder de este equipo. Yo me veo capacitado para todo. Si el entrenador decide que me tiene que dar muchos galones, que bueno, al final eso es que se lo gana cada jugador. Más con Pacheta hemos visto que no importa la edad, si te lo estás ganando, vas a acabar jugando. Mira, por ejemplo, el caso, ya te vuelvo a poner el caso de Óscar. Óscar es un chico del filial que era compañero mío desde que éramos juveniles. Y mira, está tirando a puerta abajo y está jugando un titular y todos los partidos. Entonces, al final, la confianza se la das tú al entrenador más que el entrenador te la da a ti. Te tiene que dar esa confianza de darte la oportunidad, pero realmente eres tú el que le da la confianza al entrenador de que dice, mira, te pongo y me juegas bien, me manejas el equipo, eres líder. Pero sí, yo me veo capacitado sin duda para eso. Precisamente por todo eso Gonzalo, particularmente considero, a pesar de tu juventud, con la cabeza bien amoblada, pero te pones demasiada presión, demasiada presión. ¿Cómo llevas el que te comparen un poco con la labor que hacía Javi Flores el año pasado, que tengas que ser el generador de fútbol? Para un chaval como tú eso es mucha presión, porque parece que el juego ofensivo del Elche depende de ti. Bueno, no considero tanto que sea mucha presión que me ponga sobre mí.
creo que estoy suficientemente capacitado como para realizar no tanto el papel de Javi Flores, porque eso al final cada jugador tiene su labor y sus características, pero bueno, sí que estoy jugando un poco en esa posición y creo que me veo capacitado de sobra para ayudar al equipo y para hacer jugar a este equipo, así que en eso vamos a seguir entrenando. ¿Alguna cosa más? ¿Nada más? ¿No? ¿Cómo solucionar el problema más importante que tiene ahora mismo el equipo, que es el que menos dispara a puerta de la liga? ¿Cómo ser más ofensivos, cómo generar, asociarse más, ser un poco lo del año pasado? No es tan difícil como parece, ni se trata de es que si hubiéramos fichado 2 delanteros más, otro media punta más, es simplemente que todavía no hemos encontrado nuestro nivel de juego, es que todavía no hemos hecho un partido que digas, mira cómo han dominado, cómo han generado ocasiones. Al final el tirar a puerta te lo da el tener la pelota, jugar en campo contrario, y eso todavía no lo hemos conseguido. Entonces en cuanto lo consigamos, ya te digo yo que vamos a tirar 7, 8, 9 veces por partido. El año pasado éramos el equipo de los que más tiraba a puerta de la liga. Entonces es simplemente que todavía llevamos 3 partidos y no hemos conseguido tener ese nivel de juego. Entonces en cuanto lo tengamos, ya te digo yo que van a llegar los tiros a puerta, los goles y las ocasiones con total naturalidad. No estamos preocupados por eso y estamos entrenando muy fuerte, aunque la gente pueda pensar que no. Para ello, Gonzalo, hace falta tener la pelota. Para tu juego particular y para el juego del equipo, es el déficit que viene comentando el entrenador, que en estos 3 primeros partidos no habéis tenido la pelota, quizá en el primero sí, pero el campo no estaba en condiciones. Tener la pelota es clave para ti. La verdad, tú lo has dicho. Para mí me da la vida tener la pelota, porque creo que estoy hecho un poco para ello, porque aparte nosotros somos un equipo que sin balón sufrimos, yo también, Iván, Nino, somos gente que nos gusta tener la pelota y que con la pelota somos capaces de dominar y que no nos la quitan si nos ponemos a tenerla. Entonces tenemos que llegar a ese punto en el que nosotros seamos los que dominemos y en base a eso tenemos calidad suficiente para crear ocasiones. Y este equipo encima está hecho para tener la pelota, lo dice el míster, lo pensamos todos y vemos en los entrenos que se nos da bien. Ahora nos falta soltarnos un poco, liberarnos y hacerlo en los partidos y llegar a las victorias y los goles.